tal vez para usted no es tan fría. Y vamos a continuar, vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis. Ya nos queda hoy día, por lo menos siguiendo la secuencia de las cartas, la la última carta, la iglesia de la Odisea. Algunos han dicho Algunos han dicho que dentro de esta secuencia de 7 cartas a 7 iglesias, que el Señor dejó la mejor y la peor para el final. Habíamos hablado la semana pasada de la iglesia de Filadelfia y vimos todos sus puntos buenos y cómo el Señor le proveía oportunidades de crecimiento, de avance, puertas abiertas, y ellos tenían que aprovecharlas para poder entrar. No hubo ninguna reprimenda, no hubo ninguna advertencia, solamente hubieron destacadas cosas positivas. Ahora vamos a entrar a la Odisea y fíjese que es todo lo contrario. El Señor no va a tener ningún aspecto positivo que destacar de esta congregación, sino solo aspectos negativos, reprimendas y advertencias. Algunos la han catalogado como eh, la peor de todas. Así que le invito, por favor, si me puede acompañar en el libro de Apocalipsis, capítulo 3. Allí vamos a estar considerando sobre todo versículo 14, 14 en adelante. La carta llega del 14 al, al 22. Y para estar apoyando la carta, vamos a estar también compartiendo la presentación. Así que les pedimos siempre que ser muy cuidadosos con el tema de los micrófonos. Vamos a proyectar pantalla para entrar al estudio. Ok. Ok, muy bien. Fíjese, bueno, dice ahí el versículo 14, Apocalipsis 3:14, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Hemos ya llegado casi al final de un viaje que comenzó allí en la isla de Patmos, aquí, donde el apóstol Juan se encontraba preso por causa de la palabra del Señor, y allí el Señor le dio la orden de enviar estas 7 cartas, estas 7 iglesias. Nunca pierda el foco. Primer siglo, Domiciano como emperador, Imperio Romano, muchos cristianos están siendo muertos, muchas personas lo están pasando mal, la iglesia se pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Qué está haciendo el Señor? ¿Por qué nos están matando? ¿Por qué nos están persiguiendo? Y no hay solución, no hay respuesta. Y al final el Señor envía su ángel, su mensajero a Juan para que él reciba este mensaje, el último mensaje de parte del Señor, el sello de la profecía, para que así la iglesia pueda prepararse, la iglesia sea advertida, animada y levantada en medio de un tiempo de persecución. Así que fíjese bien que estas cartas sirven como eso, sirven como el preámbulo, la evaluación, sirven en este caso como primero mirémonos a nosotros mismos, vienen tiempos difíciles, vienen tiempos de prueba, Dios nos va a libertar, pero lo primero que Dios quiere que vean los cristianos allí es bueno, ¿cómo estamos nosotros? Así que las cartas, por si acaso, también tengo que mencionarlo, aunque lo voy a decir la clase que viene, son 7 porque el 7 es el número de lo perfecto. En la numerología judeocristiana, el número 7 tiene que ver con lo perfecto, con la plenitud de todo. Entonces,
Por eso usted va a darse cuenta que en el libro de Apocalipsis hay un uso deliberado del número 7, o sea, 7 cartas, 7 iglesias, va a haber los 7 ángeles, los 7 espíritus, el libro con los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas de ira. O sea, va a usted ver en todo el libro de Apocalipsis el uso deliberado del número 7, por si acaso. No es que había solo 7 iglesias en Asia, había muchas más, por si acaso. Por ejemplo, nosotros conocemos la de Colosa, que quedaba muy cerquita de la Odisea. Eso aparece en el libro de Colosenses. Pero obviamente que para esta evaluación, por los temas que Jesús va a tocar con cada una de las iglesias, parece que no era tan relevante esa iglesia, ese llamado. Tal vez algún punto se repetía, tal vez algún punto, alguna falencia, alguna debilidad o alguna fortaleza se repetía. Entonces tomó dentro de la provincia romana de Asia Menor 7 congregaciones representativas y las evaluó, mostró sus virtudes como sus defectos, como una enseñanza, obviamente para la iglesia en general, como lo termina diciendo cada una de las cartas, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, en plural. O sea, hoy día vamos a escuchar la Odisea, pero entendemos que el mensaje fue para la Odisea, para las otras 6 más, pero también para la iglesia del Señor en cada época, en cada siglo, para nosotros hoy en día, para tu congregación, para mi congregación, porque mira lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces terminamos este viaje ya, comenzamos ahí en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, y llegamos a la ciudad de la Odisea, por si acaso siguiendo una ruta que había puesto el imperio romano, por si acaso. O sea, si uno no lo ve, casi es como una ruta y después de regreso hay como una línea recta casi para volver a la ciudad de Éfeso. Ahora, ¿qué quiero decirte? Pensemos un poquito siempre en la ciudad, ya que la ciudad muchas veces afecta o influye en la congregación que estamos hablando. Y por ejemplo, queremos decirte, y quiero decirte que la ciudad de la Odisea era una ciudad extraordinaria. Es lo primero que quiero decirte. Era una de las más poderosas dentro de la provincia de Asia Menor. Pero había 3 características fundamentales que tenía la ciudad de la Odisea. Por ejemplo, por ejemplo, número uno, la primera característica que vemos, encontramos, y después vas a ver cómo esto va a afectar a la congregación. Número uno es que era una ciudad muy rica. Era una ciudad de acaudalado. O sea, la ciudad de la Odisea era una de las ciudades más comerciales y ricas del mundo antiguo. Tenía una posición estratégica, tú la viste ahí al medio, sobre importantes vías hacia el oriente. Así que muchos por allí llamaron a la Odisea el centro financiero, el Wall Street de Asia, por si acaso. Era una ciudad donde había muchas personas con muy buena situación económica. ¿Ok? O sea, para que usted se dé cuenta, o sea, era una ciudad rica, era una ciudad rica. Incluso recordaba un evento que cuando en el año 60 después de Cristo, hubo un terremoto en la ciudad de la Odisea y la ciudad tuvo que ser, bueno, la ciudad cayó y tuvo que ser reconstruida. Inmediatamente Roma, la capital del imperio, envió ayuda e inmediatamente quisieron participar en la reconstrucción de la Odisea. Y sus ciudadanos de la Odisea, las autoridades, no quisieron ayuda. Dijeron, solo podemos. No, ellos rechazaron. No queremos la ayuda del imperio. Y ellos reconstruyeron la ciudad solos.
por sus propios medios. O sea, para que usted entienda la opulencia, la riqueza y al mismo tiempo la actitud orgullosa de los laodicenses. Así que era una ciudad, número uno, de mucha riqueza. Lo segundo es que también se destaca dentro de la historia que la ciudad de la Odisea también era reconocida por ser un centro médico. Había allí en la Odisea un renombrado centro médico, estaba muy cerquita allí a las afueras de la ciudad y mucha gente venía buscando salud, buscando curación. Por ejemplo, allí en la ciudad de la Odisea se manufacturaba con un polvo frigio, se hacían unos ungüentos para los ojos, se hacía un colirio que ayudaba, que tenía muchas propiedades para poder ayudar a la gente de la vista. Así que mucha gente llegaba a la ciudad de la Odisea buscando salud. Imagínense, era una ciudad de ricos, de millonarios, era una ciudad que tenía buena salud, grandes centros médicos, estaba este colirio que ayudaba mucho a la salud oftalmológica, o sea, mucha gente visitaba esa ciudad para poder o participar del comercio o para buscar también salud, por si acaso. Incluso cerquita de ahí, eso dice la historia, está la ciudad de Hierápolis. Muy, muy cerquita de allí está, por lo menos como a 10 kilómetros de la Odisea, está la ciudad de Hierápolis. Y Hierápolis era conocida por las aguas termales, por las aguas termales. Entonces, mire ese conjunto, los centros médicos, la salud, las aguas termales, así que era un sitio muy visitado para poder buscar, en este caso, el bienestar, la salud física, por decirlo así. Y lo tercero que también quiero mencionar de la ciudad de la Odisea es que también eran reconocidos por vestir bien. Y mire lo que quiero decirle, porque allí, cerca de las colinas de la Odisea, pastaban unas raras, voy a decirlo así, raras ovejas negras que se caracterizaban por tener una lana excelentísima, poco común. Y se hacían prendas, era una lana suave, y se hacían prendas de lana de una confección pero altamente estilizada, estimada por la gente, carísima. Entonces la gente de la Odisea era reconocida también por sus prendas. Gente viajaba a la Odisea a comprar estas prendas costosísimas, imagínense, por esa rara ese raro tipo de lana negra. Por si acaso, yo sé que en Latinoamérica cuando decimos oveja negra tiene una connotación negativa, ¿cierto? Cuando decimos la oveja negra de la familia. Pero en la Odisea, cuando tú hablabas de la oveja negra, para un laodicense, oveja negra significaba dinero. Eso significaba para ellos, dinero. Porque a través de esas ovejas, ellos, en este caso, las esquilaban y podían confeccionar estas prendas lujosas y, y podían ganar mucho dinero. Entonces, imagínense, una ciudad próspera, llena de ricos, de millonarios, la banca comercial estaba allí, una ciudad llena de centros médicos donde podían cuidarse la salud física, los ojos, una ciudad que vestía de lujo con esta lana negra costosísima. O sea, imagínense, ellos eran personas que, vamos a decirlo de esta manera, no necesitaban de nada. Una iglesia, personas, ciudadanos, que lo tenían todo. Lo tenían todo. Y qué increíble, qué interesante, porque cuando miramos a la congregación, vamos a darnos cuenta que estas características de la ciudad afectaron profundamente a la iglesia del Señor. Esa era la actitud de la ciudad, normal, el de a pie. Pero imagínense que esto también influyó también en los cristianos allí en la Odisea.
¿Qué es lo que Jesús tiene que decirle, considerando ya este contexto histórico de esta ciudad tan poderosa, opulenta, rica y orgullosa? Fíjese lo que el Señor tiene que decirle ahora a la iglesia. Y allí en versículo 14, fíjese bien que dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Fíjese que otra característica de la ciudad de la Odisea o de la carta es que la descripción de Jesús que vamos a estar viendo no aparece en el capítulo uno. Si tú te das cuenta, comenzamos nosotros mirando la visión del Cristo glorificado, del semejante al Hijo del Hombre, y cada una de las cartas tenía un aspecto, un detalle de esa descripción del capítulo uno. Pero cuando llegamos a la Odisea, no hay ninguna cita, nada tomado de la visión del capítulo uno. Son conceptos nuevos, por si acaso, son conceptos nuevos. Por ejemplo, aquí se usa el amén, el así sea, esa confirmación que nosotros utilizamos como una descripción de Jesús, como un nombre propio, como un nombre propio, o sea, marcando claramente un contraste, una separación, una diferencia. ¿Ok? Son tres aspectos por lo menos que vamos a destacar dentro de esta descripción de Jesús en versículo 14. Y, por ejemplo, fíjese bien, dice el amén, el testigo fiel y verdadero, y también va a decir el principio, el principio de la creación de Dios. Por si acaso, cuando habla acerca del amén, el así sea, el cierto, recordemos que la frase amén, tanto en Antiguo como Nuevo Testamento, principalmente era usada como una confirmación, como algo así, esto es muy cierto, esto es muy cierto. Y fíjese que la idea aquí tiene que ver con confiabilidad, con el que confirma todo. Jesús es el amén. Él es el que confirma todo. O sea, el que está haciendo la evaluación aquí, el que está haciendo aquí este diagnóstico a la iglesia en la Odisea, es aquel que es cierto, aquel que lo sabe todo, aquel que confirma todo. Es el amén. Incluso va a decir el testigo y usa la palabra mártir, el mártir, el testigo fiel y verdadero. Aquel que es sincero, aquel que es completamente honesto. Imagínate, lo que va a decir Jesús va a ser fuerte. Lo que va a decir Jesús es complicado escuchar. Va a ser un duro diagnóstico a esta ciudad, a esta iglesia, que no lo estaba haciendo bien. Pero lo primero que quiere dejarle en claro Jesús a la iglesia en la Odisea, que aquel que está hablando, aquel que está mirando, es el amén, el verdadero, el confiable, el cierto, el que es testigo fiel y verdadero, el que no va a mentir. Él no va a mentir. Él es completamente honesto. Él es completamente cierto y confiable. Es auténtico. Es el testigo. Incluso fue capaz de morir porque Él es el testigo. Por su testimonio, Él fue capaz de dar la vida. Es el testigo fiel y verdadero. Por si acaso, la misma palabra testigo, me acuerdo yo, que se usó ahí en Apocalipsis capítulo 1 versículo 5 que se dice de Jesús, el testigo fiel. Por si acaso, en Apocalipsis 1:5 está esa referencia, esa cita. Entonces, fíjese muy bien, Jesús es el que estuvo dispuesto a dar su vida, el fiel, el verdadero, el honesto, el sincero, el que estuvo a darlo, dispuesto a darlo todo por el Señor. Y también dice el versículo 14, y no solamente eso, también es el principio de la creación de Dios y tenemos que ser cuidadosos
porque hay algunas personas sectarias, vamos a decirlo así, que piensan que esto está diciendo que Jesús es parte de la creación, es un ser creado. Dice, no, mira, viste, por eso Jesús es una criatura. Él fue el primer creado, como lo dicen, por ejemplo, los testigos de Jehová. Y tenemos que tener cuidado porque lo primero que tenemos que hacer es entender la palabra. La palabra principio, por si acaso aquí, tiene que ver con origen, tiene que ver con fuente, tiene que ver con el que dio comienzo a todo. Esa es la idea de la palabra el arge. El arge era un principio filosófico fundamental. Los griegos utilizaban esa palabra para poder hablar de un principio filosófico y fundamental acerca de el que comienza todo. Y fíjese que Juan toma esta palabra tan conocidísima, tan riquísima para los griegos y la aplica a Jesús, diciendo que Él es el principio, el comienzo, el origen, la fuente. O sea, no está diciendo que Jesús es el primer ser creado. Lo que está diciendo es que Jesús es el origen, la fuente. Él es el creador. Él es el creador. Él es el que sostiene todo en su mano. Él es el que ha creado todas las cosas. Él es el que ha creado todas las cosas. Él es el principio. De Él comenzó todo. Él es el origen de todo. Me acuerdo yo en Juan, en capítulo 1, me acuerdo yo, siguiendo un poco, allí se usa exactamente la misma palabra en griego. Y fíjese que dice allí, en el principio era el verbo. Juan 1:1. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, divino. Este era en el principio con Dios. Y mira lo que va a decir Juan 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Este que va a hablar, este que va a escribir, este que va a evaluar la iglesia en la Odisea, no es solamente el más confiable, no es solamente el más honesto, el más verdadero, sino que dice también, versículo 14, es el creador, el que le dio comienzo y origen a todas las cosas. Es el principio de la creación de Dios. Es el comienzo de todo. ¿Ok? Para que entendamos la descripción de Jesús. Está poniendo autoridad, está poniendo su etiqueta. Lo que voy a decir es cierto, confiable y verdadero. El que está hablando es aquel que los creó. El que está hablando es aquel que comenzó y dio origen a todo. Imagínese esto para una iglesia, para un pueblo, para una ciudad que estaba convencida y que creían que eran autosuficientes. Imagínese esta ciudad que creía que no dependía de nadie, que ellos podían solos, independientes, autosuficientes. Y Jesús le dice, yo soy el origen de todo. No es su riqueza, no es su salud, sus centros médicos, no es su vestimenta, su lana costosa, su ropa lujosa. No son ustedes los que sustentan sus propias vidas. Soy yo, el principio de la creación de Dios. ¿Y qué tiene que decir Jesús de la iglesia? Mírelo por favor allí, versículo 15. Mírelo por favor allí y va a decir, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré, te vomitaré de mi boca.
Fíjese muy bien. Por si acaso, siempre comienzan las descripciones a las 7 iglesias con la frase yo conozco tus obras. Jesús está siendo honesto y Jesús reconoce que la iglesia en la Odisea tenía obras, hacía cosas, se movía, eran activos en muchas cosas. Sabía que estaban trabajando, pero no porque una iglesia de Cristo trabaje o haga cosas, significa que está bien delante del Señor, por si acaso. Porque Jesús le dice, aunque yo conozco, yo soy el que sé lo que hacen, me doy cuenta que sus obras no están bien. Me doy cuenta que sus obras no están acabadas, no están completas. ¿Por qué? Porque más que las obras, también lo que importaba era la actitud que ellos tenían hacia la obra de Dios. Fíjese que por eso mismo Jesús destaca su propia confiabilidad y su deidad, porque fíjate bien que este diagnóstico que va a ser de la condición de los laodicenses va a ser difícil aceptarlo. Imagínense que ha llegado carta, ¿para quién? De Jesús. Oh, Jesús nos va a escribir una carta. ¿Qué dice Jesús a la iglesia de la Odisea? Y de repente, ¡boom! No eres ni frío ni caliente. ¿Qué? Te vomitaré de mi boca. ¿Qué? ¿En serio el Señor nos está diciendo esto? Sí, pero Señor, nosotros estamos tratando de hacer nuestro máximo esfuerzo. Mira lo que Jesús está diciendo. No eres ni frío ni caliente. Por si acaso, cuando se usa la connotación de caliente, aquí tiene que ver con fervoroso. Por si acaso, una persona que arde, hierve en pasión, en entrega, en celo. Y cuando habla aquí del frío, entonces en contraste tiene que ser el apático, el desganado, el que está hielo, el que está frío como el hielo, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? Para que entienda el contraste que está presentando Jesús. O sea, el fervoroso, por un lado, el fervoroso, el entregado, el efervescente y por otro lado, el involucrado, diríamos nosotros, y por otro lado está el frío, el que está desganado, el que está apartado, el que está desanimado. Ese es el punto, por si acaso. El entusiasmado, el que está al rojo vivo, encendido, y por otro lado, el que está frío como el hielo. Ahora, también habla aquí al medio. No eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio. Fíjate que habla de un término medio. Y dice que este término medio es más deplorable. El término medio es más censurable. Jesús dice, ojalá fuese frío o caliente. Ojalá tomaras una posición definida. Ojalá pudieses definirte y decidir si estás adentro o estás afuera. ¿Estás bien o estás mal? Pero por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Qué peligroso es el concepto que Jesús nos está presentando y a la vez desafiante para analizar nuestro propio cristianismo, hermano. Son duras las palabras de Jesús, pero a la vez también reflexivas. ¿Cómo estamos viviendo el cristianismo? ¿Cuántos hoy en día no se conforman solamente con estar? ¿Cierto? Participar de alguna reunión, participar de algún estudio, participar en las reuniones de la iglesia, en alguna actividad. ¿Cuánta gente hoy en día se conforma solamente con estar, con ser un oyente? Imagínense, ahora mismo podemos estar en la reunión, ahora mismo podemos estar conectados como un nombre y a lo mejor no estar ni siquiera tomando la Biblia, estar tomando apunte, tener apagado la pantalla,
estar acostado en una cama, estar completamente apático y no estar interesado realmente en aprender, estudiar o buscar de la palabra de Dios. Fíjese, tibio. Tibio es una persona descuidada. Tibio es una persona inconstante. Tibio es una persona no involucrada. ¿Cuánta gente es inconstante en leer la palabra? ¿Cuánta gente es inconstante en orar? ¿Cuánta gente es inconstante en congregarse, en involucrarse en la obra de Dios? O sea, ha sido una lista por ahí, miembros que no oran mucho en privado, miembros que no estudian personalmente su Biblia, miembros que no están haciéndose un examen de conciencia, tratando de cambiar su conducta, miembros que no asisten constantemente a los cultos, a los servicios, no hacen un sacrificio para estudiar en la semana, visitar las congregaciones, miembros que no ofrendan con todo su corazón, no miran el programa de la iglesia, no apoyan a una iglesia local, que nunca visitan a un enfermo, que nunca predican el evangelio, que nunca ayudan a otros. Miembros que están tibios, tibios, que nunca se han dado una molestia, que nunca han hecho un sacrificio. También podemos decirle personas indiferentes. Jesús dice, ojalá fueses frío o caliente, pero personas indiferentes, personas que se conforman con estar. Vinimos, otros no vinieron. Estamos, otros no están. Pero si tú te fijas muy bien allí, Jesús claramente marca una posición. Ojalá fueses frío. No es que Jesús quiera que sea frío. El punto es que tomes una posición, tomes una resolución. Decídete. ¿Vas a hacer toda tu vida frío? ¿Vas a hacer toda tu vida niño? ¿Vas a hacer toda tu vida inconstante? Esto yo creo que es una profunda reflexión porque entendemos que dentro de los procesos del cristianismo es cierto que a veces vamos creciendo, vamos avanzando, vamos madurando y no estamos obviamente en el óptimo, en el 100% cuando comenzamos nuestro cristianismo. Pero ¿sabe cuál es el problema? Es que muchos hoy en día han hecho de la tibieza espiritual una conducta de vida, no como una etapa para crecer y avanzar o madurar, sino que han hecho la tibieza como parte de su vida. Son personas que me lo han dicho así, no quiero estar ni muy adentro ni muy afuera. No quiero ni saber mucho de la obra ni estar muy involucrado, pero tampoco quiero estar afuera, no quiero ser completamente apartado. Personas que están a medias, personas que andan a medias tintas, a medio cristianismo, a media vela, pero al final, en vez de crecer o avanzar, en vez de ser un apoyo, en vez de ser referentes, ser fervorosos, fervientes, entusiastas, apoyadores, apañadores, diríamos nosotros aquí en Chile, hermanos apañadores, al final son personas que tenemos que dedicarles tiempo, que tenemos que orar con ellos, que tenemos que visitarlos, que tenemos que levantarlos, que tenemos que ayudarlos. Gente tibia, gente tibia, gente que está siempre debilitada, gente que se está siempre desanimando, gente que siempre hay que ayudar. Al final yo dije, por qué Jesús dice, mejor fuese frío, mejor fueses caliente? ¿Por qué Jesús condenó tanto al tibio? Si tú te fijas muy bien, hay varias cosas que podríamos destacar del tibio. Por ejemplo, los fríos son más sinceros. Cuando una persona está mal, lo reconoce. Pero ¿sabe cuál es el problema del tibio? El tibio nunca está mal. El tibio se justifica. No, los demás están mal. Los demás están pecando. Yo no. Yo estoy bien. Ellos sí, fallaron. Yo no. Yo estoy bien. Entonces,
Un frío es más sincero, es más honesto, pide ayuda, o por lo menos es más proclive a que lo ayuden. Pero el tibio no pide ayuda. Por eso el tibio, número dos, no busca cambiar. El tibio se conforma. ¿Se ha dado cuenta que hay esa gente conformista? No, yo siempre voy. A veces nuestras congregaciones están conformadas por muchos tibios que están bien, aquí estamos bien, vamos a participar, vamos a ir al estudio de la semana, vamos a ir el domingo, vamos a tratar de ser lo más fieles posible, pero ahí nomás, no se preocupe, estamos bien. ¿Cómo puede cambiar una persona con una actitud así? ¿Cómo puede una persona desarrollar su mejor potencial, una persona así? Al final, si tú te fijas, los tibios son más carga para la iglesia que los fríos. Porque los tibios hay que visitarlos, hay que ir a orar con ellos, siempre tienen problemas, hay que gastar tiempo de visitación, hay que estar siempre restaurándolos, hay que estar siempre animándolos. Al final se desgasta. Yo a veces le pregunto a las congregaciones, a los predicadores, a los evangelistas, ¿cuánto tiempo estamos gastando en los tibios? ¿Y cuánto tiempo estamos gastando en los perdidos? Y a veces las congregaciones estamos gastando más tiempo en los tibios, en los desanimados, en los inconstantes, que realmente en el verdadero propósito que deberíamos tener, que es la salvación de las almas perdidas. Así que al final se vuelven como una carga. ¿Es necesario ayudarlos? Sí, no estoy diciendo que no debemos ayudarlos. No estoy diciendo que no debemos ayudarlos, pero sí estoy diciendo que proporcionalmente gastamos más tiempo en ellos, estamos más preocupados de ellos. Fíjese bien, Jesús le va a decir, te vomitaré. ¿Por qué es tan importante esta frase? ¿Por qué es tan importante esta frase? Te vomitaré de mi boca, te vomitaré de mi boca, porque le resulta, a Jesús le revuelve el estómago, me causa vómito. Esa es la palabra vomitaré, por si acaso. Me provoca vómito, me revuelve el estómago. Las personas con una conducta de tibieza espiritual, personas apáticas, personas creídas, autosuficientes, que piensan que están bien y no hacen nada por cambiar, no hacen nada al respecto. Fíjate que en ese tiempo, allí como decía yo, en Hierápolis estaban las aguas termales. Era súper fácil que a veces un viajero por sed tomara estas aguas termales calientes, tibias, y pudiese provocarle vómito. Así que era una imagen recurrente en esos tiempos del vómito. Pero fíjese que Jesús dice, ustedes me causan vómito, ustedes me causan repulsión, rechazo, voy a vomitarlos, ustedes me revuelven el estómago. La actitud de apatía, la actitud de inconstancia, la actitud de tibieza espiritual, la actitud de no crecer, de un cristianismo conformista, de un cristianismo estancado, de un cristianismo que no avanza, de un cristianismo que no crece, de un cristianismo que no se decide, me causa, me causa vómito. Los vomitaré. Ese es el anuncio de Jesús. Si no se arrepienten de su apatía, si no se arrepienten de su terquedad, de su obstinación, de sus medias tintas, va a estar en juego su destino eterno. Va a estar en juego. Fíjese lo que está diciendo el pasaje. Mire ahora, ¿por qué Jesús le da tanta repulsión? ¿Por qué Jesús es tan duro y tan fuerte con la iglesia aquí en la Odisea? Porque tú dices, versículo 17. Este es el punto. Jesús conoce el corazón de los hermanos en la Odisea. Y tú dices, yo soy rico, verso 17, o sea, no necesito de nada, me he enriquecido, mire el doble énfasis, soy rico, me he enriquecido, tengo mucho y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Tú dices, ahí está la actitud.
Ahí está el contraste. Tú dices que tienes mucho, tú te crees que no necesitas nada. Tú dices. Fíjate muy bien que parece que estos cristianos en la Odisea se estaban jactando de su apatía espiritual. Tengo dinero. Yo me imagino, si tú hubieses sido a la iglesia de Cristo en el primer siglo, me imagino el lugar, el sitio, tremendo templo, tremenda casita de oración. Mira, tenemos el mejor edificio de la zona, tenemos el mejor predicador pagado, tenemos las mejores salas de los niños, las mejores clases. Mira nuestro edificio, mira las bancas, mira el aire acondicionado que tenemos. Tenemos todo lo mejor. Tenemos la mejor adoración. Escucha nuestras alabanzas. Tenemos al mejor director de cantos. Tenemos al mejor orador como predicador. Tenemos el mejor edificio de la región. Tenemos todo. No necesitamos nada. Tenemos buen plan de trabajo. Tenemos distintos ministerios. Tenemos mucha obra. Ellos estaban confiados en lo que tenían. Ellos estaban confiados en su actitud orgullosa y soberbia, pero hacían las cosas con tibieza, con inconstancia. No eran fervorosos, no eran entregados, no eran efervescentes para el Señor, no eran calientes, eran cristianos tibios. Todo lo hacían a media, todo lo dejaban inconcluso, todo tenía que terminar lo otro. No estaban comprometidos al 100%. Ellos creían que lo tenían todo. Pero sí, es cierto, podían tener muchas cosas, pero no tenían al Señor. Podían tener muchas cosas, podían tener la mejor vestido, podían tener los mejores centros médicos, podían tener los mejores bancos, la máxima riqueza. Pero la evaluación de Jesús, versículo 17, eres un desventurado. Qué fuerte tiene que haber sido eso. Un miserable. Qué fuerte tiene que haber sido eso para estos orgullosos cristianos. Un pobre, dicho como un insulto. Para ellos tiene que haber sido un insulto. Ciego y desnudo. Cuando hablamos de la palabra desventurado, tiene que ver con el esclavo, con un indigente. Cuando hablamos acerca del miserable, tiene que ser una persona que necesita misericordia, con uno que da lástima. Son palabras fuertes. Tú te crees mucho. Tú crees que estás bien. Tú crees que estás en control. Tú crees que reinas. Tú crees que eres dueño. Realmente, ¿cómo te ve el Señor? Como un esclavo, un indigente, como un miserable, como un pobre. Realmente no tenían nada. Si tú lo miras bien, en la iglesia de Esmirna, en la iglesia de Esmirna, usted va a mirar allí, por ejemplo, en la iglesia de Esmirna en 2:9, yo conozco tu pobreza. Ellos eran pobres, pero Jesús le dice, pero tú eres rico. La iglesia de Esmirna era una iglesia pobre en lo material, pero rica en lo espiritual. Y ahora vamos a ver la iglesia de la Odisea. Ellos eran ricos en lo material, pudientes en lo material, pero eran pobres en lo que realmente importa. Eran pobres en lo espiritual. No tenían nada en lo espiritual. Estaban completamente desvalidos en lo espiritual, alejados completamente del Señor, por la apatía, por la indiferencia, por la autosuficiencia, por el desgano, por la inconstancia. Ellos se creían que tenían la mejor vista de la región, los mejores centros médicos, oftalmológicos. Son ciegos, ni siquiera podían ver su condición espiritual. Eran ciegos. Ellos se jactaban de su ropa, las mejores lanas, las mejores prendas, lo más lujoso. Jesús le dice, ni siquiera se han dado cuenta que están desnudos, completamente desnudos del ropaje espiritual, completamente desnudos del ropaje espiritual. Qué triste,
Qué fuerte evaluación. Qué fuerte evaluación. ¿Qué pensamos, mis queridos hermanos? Yo quiero dejarlo aquí por la extensión del tiempo, por si acaso. Quiero dejarlo hasta aquí para que nos demos, después lo meditemos bien para la próxima semana terminar. Creo que es una carta larga, pero de verdad que quiero detenerme aquí en la iglesia de la Odisea porque creo que la iglesia de la Odisea a veces representa mucho nuestros corazones. Cristianos apáticos, cristianos inconstantes, cristianos no decididos, no resolutos, no resueltos, cristianos que siempre dan a medias, cristianos que no se comprometen de corazón al Señor. Y qué increíble, porque si tú te fijas muy bien el contraste entre Esmirna, el contraste entre Filadelfia, ellos estaban siendo perseguidos. Eh, Dicen los eruditos, los expertos, que tanto Esmirna, Filadelfia y la Odisea tenían muchos judíos. También había sinagoga de Satanás. Pero interesante que aquí no se menciona persecución. Parece que aquí el diablo había hecho un pacto de no agresión. Parece que aquí el diablo no quería meterse. No, déjalos tranquilos nomás. Los de la Odisea están tan entretenidos con su dinero, con su colirio, con su lanita negra. Están tan preocupados de hacer riqueza, están tan preocupados de sus planes, de sus proyectos. Déjalo allí nomás, no los persigas. ¿No ves que van a empezar a buscar a Cristo? ¿No ves que van a acercarse a Dios? Y ellos vivían en paz con el enemigo. Habían grandes comunidades de judíos en la Odisea, pero no hubo nunca un conflicto entre ellos. No, la iglesia de la Odisea no era una amenaza para nadie. No era una amenaza para nadie. Eran cristianos soberbios y engreídos. Tú dices, mira la actitud como Jesús les recuerda sus pensamientos. Tú dices, yo soy rico. Cristianos jactándose de lo que tienen. Cristianos que dicen, yo soy rico, yo tengo. Yo no necesito de nada. ¿Se imagina un cristiano diciendo eso? No, yo no necesito de nada. Hermano, ellos no necesitaban ni del Señor, ni del Señor, para que usted entienda. Ni del Señor necesitaban. Y por eso Jesús va a ser tan duro con ellos. ¿Habrá personas así? Hermano, por si acaso, hay gente en la iglesia, disculpe que lo diga así, pero hay gente en la iglesia que piensa que no necesita al Señor. ¿Sabe lo que la gente piensa? Que el Señor necesita de ellos. El Señor necesita de ellos. ¿Y sabes cómo yo me doy cuenta? Porque mucha gente cree que, mira, vine, cumplí, le cumplí al Señor, el Señor necesita de mí. ¿Y cuánta gente cree que por ir a un culto, por ir a un estudio, por participar de una actividad, por involucrarse, por hacer algo, el Señor tiene que premiarlo por eso? ¿El Señor tiene que bendecirlo por eso? ¿El Señor tiene que darme un dulce por eso? Porque yo participé, porque el Señor necesita de mí. Hermano, Dios no necesita de ti. Tú necesitas de Él. Yo necesito de Él. Y por eso yo voy a la iglesia, y por eso yo me congrego, y por eso yo trato de dar mi máximo esfuerzo, porque yo necesito de Él. Usted necesita de Él. Esa es la actitud de los cristianos en la Odisea. Ellos pensaban que Cristo necesita. Yo voy a dar en la ofrenda porque Cristo necesita de mí. Yo vengo a la iglesia porque Cristo necesita de mí. Yo voy al culto porque Cristo necesita de mí. No, Cristo no necesita de ti. Cristo no necesita de mí. Cristo puede levantar 20.000 evangelistas mejores, predicadores, siervos, mejores que tú, mejores que yo. Y si tú estás aquí es por privilegio, por un honor, porque Cristo te ha elegido y eres especial para Él. No porque Él te necesite, es porque tú lo necesitas y porque tú aprovechaste la oportunidad. Es lo que siempre me repito. Yo lo necesito y yo estoy aprovechando mi oportunidad. Y la puedo perder, y la puedo perder. Esa es la actitud de la Odisea. Así que vamos a continuar. La próxima semana vamos a quedarnos aquí en la evaluación. Quiero crear este momento de detención porque Jesús ha sido bastante duro. Analicemos y preguntémonos cómo estamos. ¿Estamos tibios? ¿Somos frío o caliente? ¿Nos hemos decidido? Pero por favor, hermanito, toma una decisión para Cristo, porque ojalá, dice, fuese frío o caliente, si no te voy a vomitar de mi boca. No provoquemos a vómito al Señor.
No le revolvamos el estómago al Señor. Vivamos un cristianismo fervoroso, vivamos un cristianismo activo, vivamos un cristianismo involucrado. Seamos gente de decisión y convicción, no confiados en nuestros propios recursos. Los de la Odisea confiaban en sus propios recursos y Jesús les va a decir y le está diciendo, eres un desventurado, eres un miserable, eres un pobre, ciego y desnudo. Me das lástima, me das pena. Jesús le dice, realmente estás en el peor estado espiritual y crees que lo tienes todo. Que Dios nos ayude a aprender de la experiencia de la Odisea y que Dios nos ayude, si estamos viviendo en apatía espiritual, para que podamos encender los corazones. Amén. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos bendiga, que nos fortalezca, sobre todo si hay algo que corregir, si hay algo que cambiar. Me gustaría pedirle, si es posible, a mi hermano Juan Peregüesa, si está disponible, mi hermanito Juan, para poder terminar esta lección del día de hoy. Vamos a dejarla acá, esta primera parte, y vamos a continuar el próximo lunes, si Dios lo permite, con una segunda parte de la iglesia de la Odisea, para que aprendamos qué es lo que realmente quiere Dios. Fríos, calientes, pero no tibios. Hermano,